Hola, 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 buenas tardes. Este es mi podcast sobre habilidades de la comunicación oral y escrita para la Universidad CNCI. Mi nombre es Joana Catherine Miranda Rojas con número de matrícula AL062407. Bienvenidos a este nuevo podcast. Bueno, como primer lugar tenemos la comunicación escrita. Es la función de los elementos y de los componentes de la comunicación son siempre los mismos. La variable que determina si estás haciendo referencia a un proceso oral o escrito es el canal. La comunicación escrita es el proceso del intercambio de ideas que ocurren independientemente de las fronteras del tiempo y del espacio. Las características del canal de escritos. Los requisitos para el mensaje escrito son pertenencia léxica, sintáctica y semántica. ¿Qué quiere decir esto? Es la variación social de cualquier escrito. Depende la variable del uso adecuado de las síntesis estratégicas señaladas para dar vuelta al texto, además de la semántica del mensaje, es decir, su significado. El emisor debe cuidar el contenido de las partes que integren los mensajes escritos. Esto se requiere una planeación cuidadosa. Recordaremos que también debe tener reglas sintácticas y semánticas. Esto quiere decir que el emisor de la comunicación escrita no le está permitido cometer errores de tipo semántico sintáctico. Por el objetivo de la comunicación escrita es que el mensaje sea independiente y no requiera de una clarificación alguna después de haber sido transmitido. Bueno, por segundo lugar tenemos la sintaxis. Podemos entenderlo como la oración es el elemento del lenguaje que permite expresar de forma lógica, coherente, una idea. La gramática, por medio de la síntesis, indica cuál es la forma adecuada para acomodar las palabras dentro de la oración para que ésta cumpla su función en el proceso de la comunicación escrita. Por ejemplo, en la síntesis y el sujeto, que es la parte de la oración en la que responde una pregunta, ¿quién realizó la acción? O en su caso, ¿quién es la causa o quién lo padece? Por igual tenemos los sustantivos, son considerados el núcleo y el sujeto siempre debe estar presente o por el contrario puede sustituirse por un pronombre o dejar conocer por la forma en la que se conjuga el verbo del predicado. Por otro lado tenemos los adjetivos, son aquellas palabras que se utilizan para describir las características del sustantivo al que se hace referencia en el sujeto de la oración. Por ejemplo, se puede decir, la abogada Miranda es recién egresada. Por ejemplo, ahí el sustantivo es la abogada Miranda y el adjetivo es recién egresada. El predicado es parte de la oración que representa lo que se dice sobre el sujeto. A diferenciar, el sujeto es que tiene que expresar de manera explícita. Por lo contrario, no estaría transmitiendo el mensaje. El orden en el que se colocan los distintos componentes en la oración depende del sentido que se quiera dar. Oración no es lo mismo escribir el estudiante se gradúa con honores de derecho que decir el estudiante se graduó derecho con honores. Bueno, por tercer lugar
no podemos dejar pasar las reglas de acentuación. La acentuación es acentuar, es poner énfasis en la sílaba tónica, que es la sílaba que suena más fuerte. En una palabra, todas las palabras tienen sílaba tónica y al escribirlas depende de las reglas ortográficas. Dicho acento se realiza representada con una línea diagonal llamada tilde. Sin embargo, no todas las palabras llevan la tilde en su sílaba tónica. Ese acento no escrito se le conoce como acento prosódico. Las palabras se dividen en palabras agudas, que son las últimas que llevan acento en la última y siempre terminan con N, S o vocal. Por ejemplo, protestar. Por otro lado, tenemos las sílabas graves que en su última su sílaba tónica se pone en la penúltima. Su acento ortográfico siempre termina con consonante, excepto cuando es N o S. Por ejemplo, cárcel. De igual manera tenemos las palabras esdrújulas. Es la sílaba tónica, la tiene en la antepenúltima. El acento ortográfico no siempre importa que terminen en vocal o en consonante. Puede ser jurídico. Las palabras tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba, son conocidas como sobreesdrújulas y siempre llevan acento ortográfico. Por otro lado, hay ocasiones en las que suelen añadir un sufijo después de la palabra raíz a la palabra para expresar una idea completa sin necesidad de utilizar muchas palabras. Por ejemplo, en lugar de decir la Constitución estipula que los menores de 18 años no tienen derecho al voto, hay quienes prefieren decir constitucionalmente los menores de 18 años no pueden votar, y así puedes utilizar una palabra para toda una frase y se entiende lo mismo y se dice lo mismo. De igual manera, el acento diátrico se deriva del ortográfico, es decir, enfatiza por medio de la tilde. Sin embargo, no tiene la misma función. Mientras que el ortográfico tiene el propósito de resaltar una sílaba, el diátrico sirve para diferenciar los significados de las palabras que se escriben igual, homógrafas y en caso que se unen las vocales para formar un diptongo. Por otro lado, no dejemos pasar las reglas de puntuación. Una parte importante de la oración es el punto. La estrategia de la puntuación de un texto permite que el autor le muestre al lector cuál es el ritmo del pensamiento. Las clasificaciones del punto general le dan un orden lógico a las ideas del texto. Se utilizan para expresar emociones o indicar una duda al nombre de lo que dice. Permite resaltar las ideas en un párrafo, punto y coma, los de interrogación, paréntesis, corchetes, punto y coma, doble punto. La ortografía es la rama de la gramática que establece las normas que señalan cuál es el uso adecuado de las palabras y los signos de puntuación dentro de la comunicación escrita. Recordaremos que de igual manera está la coma, que señala una pausa entre las ideas que forman una misma oración. Estas reglas de acentuación permiten darle una buena lectura y un buen entendimiento. Y así saber qué nos quiere dar a entender el autor y no leer las ideas de corrido ni nada. Son muy importantes porque te ayudan a separar las ideas de otras y así poder darle un mejor entendimiento a lo que el autor nos quiso decir. Por último, no dejemos pasar la conjugación personal y verbal. Recordaremos que el tiempo verbal es muy importante para darle el significado correcto al verbo. La conjugación verbal es uno de los errores gramaticales que se cometen con mayor frecuencia en la escritura. Además de la acentuación
y la puntuación. El verbo es el elemento de la oración que expresa la acción que realiza o padece el sujeto que actúa en la oración. La forma natural de expresar el verbo es el infinito, que se caracteriza por la terminación ar, er o ir, según pertenezca a la primera o segunda conjugación. Para conjugar el verbo se necesitan 3 datos. Número 1. ¿Quién es la persona de la que habla el texto? Número 2. El modo, la actitud del autor ante la comunicación. Número 3. El tiempo cuando sucede aquello que narra la persona, y el número es el singular, yo, tú, él, plural, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Modo de la actitud del autor ante la comunicación, modo indicativo. Hechos reales, subjetivos, deseos, creencias, posibilidades o imperativo. Súplica, mandato, ruego significativo de los tiempos de conjugación. La forma en la que conjuga el verbo es fundamental para establecer el significado de la oración. No es lo mismo decir hoy empieza la sesión de capacitaciones que decir ayer empezaron las sesiones de capacitación. Esto se divide en un modo indicativo, son tiempos simples. El modo indicativo tiene compuestos y el modo subjetivo tiempos simples, modo subjetivo tiempos compuestos. Recordaremos que tenemos verbos regulares e irregulares. Los tiempos son considerados regulares cuando al conjugarse la raíz del verbo pertenece y sigue siendo la estructura de la conjugación, o lo que pertenece, por ejemplo, amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman. Y los verbos irregulares son aquellos que no siguen un patrón de terminaciones al momento de conjugarse. La raíz igual, pero la partícula que señalan las personas, tiempo, modo, permanece, no se modifican de una a otra persona. Por ejemplo, yo gobierno, tú gobiernas, él gobierna, nosotros gobernamos, ustedes gobiernan y ellos gobiernan. Bueno, el día de hoy damos finalizado el podcast. Espero ya haya sido muy bueno y les ayude a sus tareas y proyectos. Vale, bye.